Muy buenas a todos. En este video vamos a ver las transformaciones básicas de 3D. Las transformaciones básicas son básicamente, valga la redundancia, mover, rotar y escalar. Entonces, para poder poner en práctica e ir viendo, tenemos que tener un objeto en nuestra escena. Ahora mismo no hay nada en nuestra escena. Vamos a crear un cubo. A mí me gusta siempre cuando estoy enseñando ir siempre por los menús para que ustedes sepan dónde se encuentran dentro de su menú principal las opciones o las herramientas. Aunque viendo aquí los iconos sabemos que esto parece un cubo, entendiendo que si le doy un clic ahí voy a crear un cubo. Pero es bueno que si ustedes no tienen esto, sepan dónde se encuentra dentro de la aplicación, dentro de su menú principal. Y por eso siempre yo voy directamente utilizando el menú principal para ir trabajando, por lo menos al principio. eh, Ustedes están acostumbrándose a trabajar con la aplicación. Entonces, para hacer el cubo, vamos a ir a Create. Vamos a ir donde dice Polygon Primitive y le vamos a dar al cubo. Le vamos a dar un clic ahí y se va a crear un cubito dentro de nuestra escena. Entonces, vamos a acercarnos al cubo y ahora mismo yo tengo un objeto seleccionado. Cuando ustedes ven que el objeto por defecto está en verde, es que el objeto está seleccionado. Si le doy un clic fuera, fíjense que está deseleccionado. Si le doy un clic al objeto, se selecciona y se pone y se marca verde el objeto seleccionado. Ahora bien, ahora bien, vamos a empezar a ver estos tres iconos que están aquí, que son el icono de mover, el icono de rotar y el icono de escalar. Pero lo vamos a ver haciendo o utilizando los shortcuts para cada una de esas herramientas. Entonces son shortcuts muy importantes de que ustedes se lo aprendan porque ustedes lo van a estar mucho y van a estar utilizándolo constantemente. Entonces, son fáciles de aprender, o sea, están uno al lado del otro y después que ustedes se lo aprendan, ustedes van a ver lo fácil que es simplemente presionando el shortcut sin tener que ir aquí a darle un clic al icono de la herramienta. Voy a empezar con el shortcut de selección, que es este icono que está seleccionado, que es la Q. Le damos a la Q, se va a seleccionar, ya estaba seleccionado, pero se va a seleccionar el cursor con la Q seleccionada. Fíjense que se pone el cursor donde yo puedo hacer clic para yo seleccionar mis objetos. Al lado de la Q en su teclado está la W. Si le doy a la W, vamos a entrar en la primera herramienta de transformación, que es el Translate o el Move Tool. La herramienta de mover, que es este. Le voy a dar a la W y miren cómo ahora se activa la herramienta de mover. Y si hago clic en el objeto con la herramienta activa, miren que en el objeto aparecen unas flechitas. Está una flechita azul, una flechita roja y esa flechita que es amarilla, que realmente es verde, pero está amarilla porque la tengo seleccionada, es indica los diferentes ejes. Si se recuerdan en el video donde hablábamos de la interfaz de usuario o de la navegación, no recuerdo cuál de los dos yo lo mencioné, yo le dije que cada uno de los ejes, creo que fue el de la navegación, cada uno de los ejes está representado por un color. Aquí abajo vemos que el Z es el azul. Siempre que ustedes vean el color azul, siempre se va a referir al eje Z. Siempre que ustedes vean el rojo, se va a referir al eje X y el verde al eje Y. Cuando ustedes tengan un eje seleccionado, ese eje se va a marcar en amarillo. Pero el azul no. Ese color siempre va a distinguir cada uno de los ejes. El azul Z, el rojo X y el verde el Y. Ahora bien,
Fíjense que ahora cuando tengo la W activa con el objeto seleccionado, se presenta esas flechitas. Esta flechita me indica cada eje que yo puedo mover o trasladar ese objeto a los diferentes ejes. Si le doy aquí al rojo, hago clic y arrastro, miren que puedo mover el objeto en ese eje. Si le doy al azul, hago clic izquierdo y arrastro, miren que puedo mover mi objeto en el eje azul. Y el verde lo puedo mover hacia arriba y hacia abajo en mi objeto, en mi escena, perdón. Ok, el azul en el eje Z, el rojo eje X y el verde eje Y, hacia arriba y hacia abajo. Si lo tomo por este cuadrito que está en el centro, lo puedo mover en todos los ejes al mismo tiempo. No es recomendable que ustedes hagan eso en la perspectiva, porque la perspectiva tiende a engañar mucho visualmente. A veces uno hace eh, algunas cosas dentro de la perspectiva y mueve su objeto no utilizando un eje. Por ejemplo, yo tomo ese objeto y digo, déjame poner el objeto aquí. Y lo cojo por aquí y vengo y lo pongo ahí. Visualmente, parece que ese objeto está ubicado en esos 4 cuadritos del grid allá atrás. Pero si giramos la cámara, ustedes se van a dar cuenta que ese objeto no está realmente en esa posición. Si yo quiero que el objeto esté en esa posición, entonces yo tengo que mover mi objeto, los diferentes ejes, y luego llevarlo hacia allá atrás. Y ahí sí, mi objeto se encuentra en la posición que realmente yo quiero. Ok, o sea que tiene que tener mucho cuidado en mover en la perspectiva utilizando los 3 ejes al mismo tiempo. Que básicamente ustedes no están moviendo como creen que están moviendo. Esto es algo importante. Aparte de eso, si ustedes se fijan, ustedes tienen estos iconos o esos cuadritos que se ponen en cada eje. ¿Qué significa eso? Eso significa en qué ejes yo voy a mover o en qué planos yo voy a mover dependiendo el cuadrito que tome. Recuérdense, se recuerdan de los colores de los cuadritos: el azul, el Z, el verde, el Y y el rojo, el X. Si yo tomo, por ejemplo, y quiero mover solamente en los ejes contrario al que yo estoy seleccionando, entonces lo tomo por este eje. Es decir, si yo lo tomo por el cuadrito azul, solamente voy a mover en el eje verde y en el eje rojo, menos en el eje azul. El eje que representa es el eje donde no se va a mover. O sea que si yo lo quiero mover hacia arriba y hacia los lados, al mismo tiempo yo lo puedo seleccionar por aquí. Y miren que el eje verde, que es el eje Y el eje rojo, que es el eje X, se ponen en amarillo. O sea que cuando yo estoy moviendo ahí, yo solamente estoy moviendo utilizando esos 2 ejes. Solamente. Menos el eje azul. Si lo tomo por este rojo que representa el eje X, lo voy a mover en todos los ejes menos en el X. O sea que voy a moverlo en el eje Y y en el eje Z. Miren que si hago clic aquí, miren que ahora se pone en amarillo, o sea, los ejes que están seleccionados, el eje verde y el eje Z. O sea que estoy moviendo solamente en esos 2 ejes. Y por tanto, aquí el eje verde hace lo mismo, pero solamente voy a mover en el eje Z y en el eje X. O sea que solamente estoy moviendo en esos 2 planos mi objeto. Bien, o sea, eso tienen que tenerlo en cuenta. Un tips, que quizá yo vaya a hacer un video con tips más adelante, pero un tips, a veces ustedes pueden controlar, eso se llama pivot, pivot de transformación. Ustedes pueden controlar el tamaño del pivot con su teclado. A veces ustedes lo pueden poner más pequeño o más grande. Si ustedes le dan al menos en su teclado, lo ponen más pequeño. Y si le dan al más, lo ponen más grande. Ok, con el menos y con el más de su teclado. Menos y más en su teclado.
ustedes lo pueden controlar. Ahora bien, esta es la W modo traslación. Ahora le vamos a dar a la E, que es la segunda herramienta de transformación, que es rotar. Fíjense que cuando le dé a la E, se va a marcar este icono que está aquí. Le doy a la E y fíjense que se marcó. Ahora se seleccionó el icono de rotación. Y miren que ahora tengo una esfera alrededor de mi objeto que me permite rotar en los diferentes ejes. Recuérdense los colores de los ejes. El azul siempre es el Z, el rojo siempre es el X y el verde siempre es el Y. Si quiero rotar en el X, en el Z, perdón, simplemente selecciono la línea, hago clic y arrastro. Y puedo girar mi objeto en los diferentes ejes. Bien. Algo importante que tiene el eje, voy a dar control Z hasta aquí, es que por defecto, cuando ustedes están trabajando en alguna aplicación de diseño, sea por ejemplo Illustrator o cualquier aplicación de esas, y ustedes quieren rotar en grados, ustedes presionan Shift y rotan de grado en grado. Aquí en Maya el Shift no funciona. No es el Shift que ustedes utilizan. Ustedes utilizan la J. Si yo presiono la J y la dejo presionada y hago clic y arrastro, miren que yo puedo ir moviendo de 15 en 15 grados mi objeto. Eso es una manera más fácil de yo mover. Si quiero mover en grados múltiplos de 15, puedo utilizar la J para hacerlo. Ok. No es Shift como en la mayoría de aplicaciones de diseño. Entonces, con eso podemos rotar nuestro objeto. Igual que con la traslación, con el más puedo hacer el pivot más grande y con el menos el pivot más pequeño. Ok, con más y menos. Esa es la traslación. Perdón, la rotación. Ahora bien, al lado de la E tenemos la R. Y la R es nuestra tercera transformación, que es el escalado. Si le doy a la R, se activa la herramienta de escalado en nuestro objeto. Y ahora miren que se ponen unos cuadritos, muy parecido a lo que vimos con las flechitas de el Translate o el Move Tool, que cada uno de los colores representa un eje y me permite escalar ese objeto en los diferentes ejes. Si yo quiero que ese cubo parezca más una madera de un tope de una mesa, yo lo tomo por ejemplo por el eje Y lo escalo y lo puedo escalar ahí. O lo puedo alargar en el eje X o en el eje Z. Si lo quiero escalar proporcionalmente en todos los ejes, lo tomo por este cuadrito del centro. Doy un clic y puedo escalarlo en los tres ejes al mismo tiempo. Al igual que el Move Tool o la herramienta de mover, tenemos estos cuadritos que hacen exactamente lo mismo, pero para el escalado. Si quiero escalar en dos ejes solamente, en este caso quiero escalar en el eje Y el X, entonces lo selecciono este cuadrito que es el que representa el eje Z. Y miren que puedo escalar solamente en esos dos ejes. Si lo tomo por aquí, en esos dos ejes. Y si lo pongo por aquí, en esos dos ejes. Exactamente igual que con el mover. Entonces, recapitulando, tenemos W para mover, E para rotar y R para escalar. W, E y R. Y la Q, modo selección, que es el icono Q, modo selección, W, modo mover, o herramienta de mover, E, herramienta de rotar y R, herramienta de escalar. Q, W, E, R. Básicamente esos son los shortcuts que ustedes van a utilizar
para utilizar las herramientas de transformación en Maya, W, E y R. Eso es todo por este video.